Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo en forma alternada, yo leo el primero, vosotros el segundo así, y nos unimos en el último, en el versículo 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Juntos? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias porque tú resplandeciste en nuestros corazones. Gracias por el Evangelio del Señor Jesucristo, gracias por esa salvación tan gloriosa. Rogamos que tú nos hables en esta tarde, que abras nuestros corazones, que nos des el entendimiento para ver lo grande y maravilloso que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, porque Dios resplandeció, sería el título de lo que quisiéramos. Este versículo, exactamente el versículo 6 de 2 de Corintios 4, ha sido uno de los versículos, y es uno de los versículos favoritos mío. Es impresionante todo lo que enseña ahí. Ya hace mucho tiempo, un miércoles, di en la iglesia y en Elche un pequeño estudio sobre ese versículo, bastante diferente a lo que voy a hablar hoy con ayuda de Dios. Pero es maravilloso ver lo que el Señor ha hecho. El contexto en el que estamos es, por supuesto, en 2 de Corintios, el capítulo 4. Estamos en la segunda carta de Corintios y Pablo está dando su testimonio, está hablando de su forma de proceder para con el Señor. Al empezar el capítulo, Pablo deja claro su proceder. Hemos sido sinceros, no hemos adulterado la palabra de Dios, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni mucho menos. El versículo 1 nos habla de un ministerio. Dice, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál es este ministerio? Pues el versículo 4 nos dice que es el Evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, enfocándome mayormente en el versículo 6, pero entra todo el pasaje del 1 al 6, por eso hemos hecho la lectura. Pero vamos a ver personajes, vamos a ver paralelismos, vamos a ver propósito y vamos a ver, ¿hay algo más? Proceso. ¿Algo más? No, ya el final. Entonces, todo con P, para que nos acordemos. Personajes. Bueno, empezando desde el primer versículo, tenemos nosotros, tenemos Dios, tenemos más adelante los que se pierden,
Tenemos el Dios de este siglo, tenemos los incrédulos y tenemos Cristo. Y en el versículo 6 tenemos a Dios, otra vez nosotros y Jesucristo. ¿Sí? Paralelismos. Vemos varios paralelismos en este pasaje que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, fíjate qué interesante. Tenemos lo oculto y vergonzoso, ¿sí? Ahí en el versículo 2. Y tenemos ahí, en el mismo versículo, tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Qué contraste. Tenemos del Dios de este siglo y tenemos a Dios. ¿Sí? Tenemos que cegó, nos dice el versículo 4, y en el versículo 6 nos dice que resplandeció. Y tenemos en el versículo 4 también la gloria de Cristo, y en el 6 tenemos la gloria de Dios. ¿Sí? Tenemos la tierra, aunque no aparece ese término, tenemos la tierra y el corazón, o las tinieblas y la luz. Muy interesante. Tenemos un entendimiento cegado y un conocimiento iluminado. ¿Sí? ¿Hay alguno más? No. Ahora, fíjate en este contraste, paralelismos, contrastes, de la tierra y el corazón, o las tinieblas y la luz. El versículo nos lleva a Génesis 1, del 1 al 5. Fíjate lo que dice Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¡Qué milagro más sorprendente! ¿Cómo es posible, hermanos, cómo es posible que en el primer día aparezca la luz del día? Cuando el sol, ¿quién es quien nos da la luz del día? Creo que es en el cuarto día, ¿verdad? ¿Es en el cuarto o en el quinto? ¿Qué luz es esa? Pablo nos dice, se aventura a decir, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y en Apocalipsis nos dice que Dios y el Cordero serán la luz cuando nosotros estemos con ellos en la eternidad. ¿Qué luz será esa? Maravillosa luz, seguro. Este paralelismo del entendimiento cegado y el conocimiento iluminado, el maligno, hermanos, es el responsable. Ahora, oír bien esto, porque aún la idea de que Dios es responsable por lo que está pasando ahí fuera, que la gente no quiera creer, está muy prevaleciente entre mucha gente.
El maligno, hermanos, es el responsable de la oscuridad en la que está la humanidad. No es Dios. Algunos quieren hacer a Dios responsable, pero nada más lejos de la realidad o de la verdad. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, Dios es luz. En Él no hay confusión, en Él no hay tinieblas. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Por otro lado, Dios, hablando de este conocimiento iluminado que aparece ahí en el versículo 6 de 2 de Corintios 4, por otro lado, Dios nos insta a nosotros los creyentes a crecer en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Filipenses 1:9 nos dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, hermanos, no está hablando de un conocimiento cualquiera. No está hablando de que nos hagamos sabios en cuanto a ciencia, biología, tecnología. Está hablando de conocer al Señor Jesucristo. Y no simplemente para salvación. Ahora me explicaré un poquito más. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, aquí viene, en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Dónde puedo adquirir conocimiento? ¿Cómo puedo obtener conocimiento? En la palabra de Dios y por la palabra de Dios. Yo, tú, buscando a Dios en la palabra, en mi vida personal, en tu vida personal. Asistiendo fielmente a la exposición fiel de la palabra de Dios en la iglesia. Ahora, si alguien te pregunta por qué tengo que ir a la iglesia, mira qué razón más hermosa. Para crecer en el conocimiento de Dios, yo necesito exponerme a la exposición de la palabra de Dios, constantemente. Y como dice, creo que es Proverbios, o Salmos, la exposición de tu palabra alumbra. ¿Sí? Muy importante. Entonces, asistiendo, como digo, a la exposición de la palabra de Dios en la iglesia, estudiando yo mismo, tú mismo, la palabra de Dios para conocer al que me salvó. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hablemos un poquito del propósito de este versículo tan hermoso en 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez, pensando en el versículo 6, el propósito en ese versículo es claramente conocer la gloria de Dios.
¿Y dónde está esta gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. ¿Qué sabemos en este pasaje de Cristo? Bueno, sabemos que Él, nos dice el versículo 4, que Cristo es la imagen de Dios. Ahora, recordemos, hermanos, que Dios es espíritu. Entonces, ya me contarás qué imagen tiene un espíritu. Pues eso para nosotros materialmente, físicamente no lo entendemos. Pero si tú quieres saber cómo sería la imagen de Dios, tienes que mirar a Cristo. Él es la imagen de Dios. Nos dice también el versículo 6, el 4 creo que es, a ver, bueno, no me muevo de ahí, que si no luego no sé volver. Sabemos que es la imagen de, en el versículo 5, exacto, perdón. Sabemos que es la imagen de Dios y en el versículo 5 sabemos que Cristo es Señor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer la gloria de Dios? Y cuando me hice esta pregunta, así rápidamente me vino un personaje en el Antiguo Testamento enseguida. ¿Sabéis quién es, verdad? Moisés. Éxodo, Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria. Éxodo 33, 18 al 20, oír, si queréis buscarlo, podéis buscarlo, pero oír lo que dice. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, oye esto es muy interesante, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No sabemos nada del rostro del Señor, pero sí sabemos algunas cosas que nos ayudarán a ver, entre comillas, el rostro del Señor. Porque de eso se trata, ¿verdad? Porque si yo voy a ver la gloria de Dios, tiene que ser en la faz de Jesucristo. Entonces, fíjate qué interesante. Colosenses 2:9, pensando en el rostro del Señor y en la faz de Jesucristo. Colosenses 2:9 nos dice el apóstol Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo no sé qué rostro tiene el Señor Jesucristo. Y si te digo la verdad, cuando veo esas películas que ponen en Semana Santa y todo eso, no me gusta mucho el rostro de los que hacen de Jesucristo. La barbita, el bigote, el pelo largo y todo eso, me parece que nos vamos a llevar una sorpresa muy grande cuando le veamos. Pero entonces, ¿cómo puedo yo? Pues si te tengo una idea, sabiendo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, sus obras me pueden hablar de Él, de su rostro. Su voz me puede hablar de su rostro, de su faz. Tú dices, ¿sus obras? Pues, ¿no lo has visto sanando leprosos? ¿No lo has visto resucitando muertos? ¿No lo has visto dando vista a los ciegos? Etcétera, etcétera.
su voz. Su voz. ¿Has oído la voz del Señor? ¿Quieres oírla? ¿Quieres oír la voz del Señor? Atento. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Quieres seguir oyendo la voz de Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te digo otra vez, ¿quieres seguir oyéndolo? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Has visto lo que he hecho? ¿Has oído la palabra del Señor? Lee la palabra de Dios y oirás su voz. Vamos al proceso. Dios resplandece en nuestros corazones y todo para la gloria de Dios. Este, hermanos, es un proceso digno de admiración y observación. Ciertamente Dios sabe lo que hace y lo hace muy bien. Debemos empezar afirmando que la salvación es de Dios. Salmos 3:8, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso, hermanos, en contraste con Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Puesto que es de Dios, todo empieza en Él. ¿Sí? Y si todo empieza en Él, hermanos, esto me lleva a Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí, hermanos, vemos que empieza todo en su voluntad y que lo hace por la palabra de verdad. Ahora, fíjate qué interesante. Entre su voluntad y la palabra de verdad tenemos algo preciosísimo que se llama la fe. Romanos 10:17, recuerdo que hace tiempo
les pregunté a los hermanos allí en Elche, ¿de dónde viene la fe? ¿Qué podemos hacer? No solamente para que nosotros aumentamos la fe y crezcamos en la fe, pero dar la fe a la gente incrédula, a los que tienen el entendimiento cegado. Romanos 10, 17 lo responde tan claramente que me siento mal. Fíjate, en serio, ¿por qué? ¿Por qué te sientes mal, Fernando? Porque uno quiere hallar algo raro por ahí para poder explicar esto, y es tan simple que es así de simple. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros queremos ser buenos evangelistas, buenos testificando, dales la palabra, démosles la palabra de Dios. Así es, en el gimnasio de esta semana. Estamos en el último día del mes de evangelismo y misiones en mi iglesia. ¿Te puedo dar un versículo de la Biblia? Y dice, sí. Digo, mira, qué bien. Y entonces, pues, le dije, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, mira, pues yo no había escuchado eso nunca. ¿Sí? Y fíjate, y él me asegura que cree muchísimo, ¿eh? Y fíjate, así, hermanos, ahí fuera está de gente que cree muchísimo, pero muchísimo. ¿Pero en qué cree? ¿Dónde está la base de su fe? Si no está en la palabra de Dios, no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Es la palabra la que nos va a salvar, nos va a dar la fe. Entonces, Dios, como he dicho, usa la palabra de Dios para producir fe en el corazón del incrédulo. Y aquí, hermanos, es donde Dios resplandece en el corazón, produciendo así arrepentimiento para con Dios y confesión de pecados. Pablo nos dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Y qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Pues tú ya sabes dónde está lo que yo voy a leer ahora, pero óyelo bien porque es maravilloso. ¿Qué diremos a este proceder maravilloso de nuestro Dios? Oye, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oye, que no termina ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora sí, oye, qué maravilloso es esto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor y Padre eterno,
Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tesoro tan grande, Señor. Somos indignos, Señor, pero tú eres digno. Tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, que aún siendo nosotros pecadores, nos diste al Hijo, Señor, para morir por nosotros. Gloria a Dios por la salvación tan hermosa que nos has dado en Cristo. Señor, gracias por resplandecer en nuestros corazones y por salvarnos de la muerte eterna. Y no solo eso, pero darnos vida y vida en abundancia juntamente con Cristo. Gracias por esa bendición tan grande. En el nombre precioso